Estamos a pocas horas del balotaje, una segunda vuelta que los guatemaltecos van a tener que decidir entre dos opciones, pero es una segunda vuelta atípica porque es en medio de denuncias, en medio de inconsistencias del Tribunal Supremo Electoral. Y para eso vamos a platicar con tres de los hombres que han estado batallando y denunciando fraude para unas inconsistencias en el proceso de la primera vuelta: José David Prado, Elmer Palencia y Pedro Catalán. Gracias por estar en La Noticia en Guatemala. Quiero empezar con Pedro Catalán. La denuncia que está y que ya le dio trámite la Corte Suprema de Justicia, y usted me va a decir si es así, el 21% de los votos, ¿verdad?, que se llevaron a cabo en la primera vuelta tienen algún tipo de inconsistencia. Estamos hablando más de 1 millón de votos. ¿Hay o no hay fraude? Sí, buenos días a toda la audiencia. Definitivamente al inicio pues nos quedábamos nosotros con la palabra errores, ¿verdad? Que ellos ahí fueron los que trataron de indicar los señores magistrados, pero conforme fue pasando el tiempo y fuimos viendo nosotros los documentos, vimos de que ya no eran errores. Porque derivado de ello, cuando nosotros presentamos el recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, hacemos ver de que hay un 21% de inconsistencias en las actas número 4. ¿Derivado de qué? El Código de Notariado establece que para que un acta tenga validez tiene que tener los datos y la firma de los que participan en ella. Acá nosotros pudimos encontrar actas en donde no están las firmas ni siquiera del presidente y el vicepresidente y el secretario y vocal de la Junta Receptora de Votos. En otra de ellas no tienen ni los datos de ellos, no sabemos quién fue el presidente o quién fue el secretario o el vocal de esa mesa. Eso ya no se puede llamar error. Derivado de ello fue que hicimos una revisión completa de más de 11,000 actas que fueron proporcionadas precisamente por el Tribunal Supremo Electoral, y encontramos en ellas ese 21% de inconsistencias. Y de ahí fue que nació la idea de presentar el amparo, el cual está en trámite. Ya le dieron las 24 horas al Tribunal Supremo Electoral, que fue el miércoles pasado. Esperamos de que ya la Corte tenga la información, el informe circunstanciado, y que este miércoles, que ellos se reúnen nuevamente en pleno, pues ellos puedan emitir el amparo provisional. Derivado de que este amparo provisional vendría a, digamos, suspender la segunda vuelta, ¿no? El balotaje. Sí, porque nosotros lo presentamos contra el acuerdo 362, que fue el que le dio el valor a esa elección presidencial y vicepresidencial. Y lógicamente, si uno mira las cantidades de votos que reflejan esas actas, sobrepasan el 1,000,000 de votos. Eso quiere decir de que sí hay cambios en las posiciones. Pero para poder hacerlo teníamos que tener acceso a los documentos originales, que todas las reuniones de fiscales se las estuvimos pidiendo a los señores magistrados. Ellos siempre decían, la ley no me lo permite. Nosotros leímos la ley electoral, aquí la traen mis compañeros fiscales, y vimos de que ningún artículo prohíbe que tengamos acceso a los documentos originales. Más bien establece un año de resguardo. Ese año de resguardo es precisamente que si encontramos inconsistencias en las copias que ellos nos proporcionaron, tener nosotros acceso al original. Y eso poder dar fe nosotros y decir, no, el acta fue corregida con base de datos reales, y lógicamente lo que está malo es la parte de cómo la razonaron, y eso podría hacerse correcciones, pero como nosotros no tenemos los documentos originales, nos fundamentamos precisamente en las copias que ellos nos dieron magnéticas y que nosotros tuvimos que imprimirlas para poder verlas más detalladamente, y vemos que ahí es donde están debidamente los errores. Elmer, ¿hubo o no hubo fraude? Realmente nosotros estamos claros de que definitivamente este proceso electoral, los 4 años o 3 años que el Tribunal Supremo Electoral pasa trabajando, preparando todo junto con los partidos políticos para llegar a este punto. Estamos claros. Yo quiero irme un poquito más lejos. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso electoral? Este proceso electoral, pues, recordemos de que da inicio en la aplicación de unas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Reformas que fueron aprobadas en mayo del 2016. Desde mayo del 2016 vemos claro que hay una intencionalidad por beneficiar a una organización política en particular. Luego, después de eso, pues ¿esa organización es? La UNE, claramente, porque si nos damos cuenta que la UNE es el partido con el símbolo más conocido, es el partido del cual pues todo el mundo conoce quién es su candidata. Solo al ver el símbolo de la UNE cualquier persona puede decir quién es su candidata presidencial,
y qué es lo que ofrece. Eso en 3 palabras, tú que eres comunicador sabes perfectamente que eso facilita muchísimo la penetración de una idea en la población y en total desventaja al resto de organizaciones políticas. Desde el punto de vista de sacar un artículo, el artículo 94 bis, que dejó prácticamente que en mute a todo aquel actor político que pudiera tener conversación acerca de la coyuntura nacional. Por ejemplo, podrían decir de que lo que nosotros estamos haciendo puede tipificarse también como campaña anticipada para las siguientes elecciones. Si se toma de una forma negativa. Luego, después de ver esa aprobación de las reformas a la ley electoral, recordemos de que esas reformas pues traen muchas situaciones. No todo es negativo, por supuesto, pero hay algunos elementos importantes que dieron vida a otros acuerdos que emitió el Tribunal Supremo Electoral. La unidad de medios de comunicación, esa unidad que lo único que sirvió fue para evitar que organizaciones políticas, por ejemplo como la de Pedro, una organización política nueva, la que yo represento también, una organización política nueva, pudiéramos dar a conocer nuestro símbolo, nuestra ideología, nuestros pensamientos. Eso impidió por completo que tuviéramos acceso a los medios de comunicación. Específicamente estamos hablando, por ejemplo, un ejemplo claro, el problema de las vallas, ¿no? Por supuesto, no sé si habían partidos que tenían una valla en cada uno de los departamentos. Hace 3, 4 años a ustedes les pusieron 12. Quiero comentarte de que al final nadie tuvo vallas. Yo no sé si aquí los compañeros lograron poner vallas Ni una valla. O sea, eso desde el inicio, y los compañeros están de testigos, desde el primer día estuve insistiendo en el Pleno de Magistrados preguntándoles: señores, ¿qué es para ustedes un medio de comunicación? Porque a partir de eso teníamos que iniciar, porque no sabían ni siquiera que era un medio de comunicación, porque la ley decía que un medio de comunicación era todo aquello que podía transmitir una idea, un pensamiento. Un medio de comunicación puede ser hasta un sticker que yo le ponga a mi teléfono en la parte de atrás y transmite una idea. O sea, un medio de comunicación puede ser cualquier cosa. Y obviamente ellos generaron sus reglamentos. Lo de las vallas es un ejemplo claro. Estuve insistiendo de que ese tema igualitario, al momento de sacarlo de las vallas, salía por completo el tema igualitario, porque no todos iban a tener valla en el mismo lugar. Iniciamos con 12 vallas, luego fueron 8 vallas. 8 vallas, de las cuales 4 eran para el presidente y vicepresidente, 2 para diputados. O sea, tenías que poner 160 personas en 2 vallas. Y, peor aún, 340 corporaciones publicitándose en otras 2 vallas. ¿De qué te servía a ti saber quién era el candidato a alcalde de Huitán y una valla aquí en Guatemala? No servía para nada. Realmente esto es una serie de obstaculizaciones. Y luego, a raíz del tema de medios de comunicación, sacan un acuerdo. Una belleza de acuerdo, acuerdo 99-2019, que impedía esto que estamos haciendo. El Tribunal Supremo Electoral, para que tú pudieras entrevistarnos, tenía que darte la autorización, tenía que darte las preguntas y tenía que determinar si nosotros estábamos facultados para poder hacer una entrevista, violando por completo el derecho a la libre emisión del pensamiento. Y de ahí siguieron aún, o sea, pareciera que esto fuera sistemático. Luego siguen con otro acuerdo que prohibido llevar su teléfono celular al momento del escrutinio los fiscales de mesa. Si los fiscales de mesa pudieran haber estado con una cámara, pueden ponerla ahí enfrente, bueno, voto 1, voto 2, voto 3. Que luego fue derogado ese acuerdo, ¿no? Pero por presión nuestra. Pero ¿de quién fue la intención de sacar el acuerdo? O sea, ¿quiénes son los asesores que les dicen saquen este acuerdo, digan esto, hagan lo otro? ¿Qué están pensando? ¿Cuál es el objetivo? Acá los compañeros, pues yo no soy abogado, pero los compañeros son abogados, conocen de leyes. Cuando se establece una norma, lleva un objetivo por el cual se está estableciendo la norma. No se establece una norma solamente porque, a ver qué sale. No, se establece una norma para tener un objetivo final. Y el objetivo lo tenemos ahora, lo vemos claro. A ver, es decir, y José David, es decir, lo que yo veo es que
fraude, digamos, no es el hecho de que las actas tengan, pues algunas no estén firmadas, otras tengan otros números en su origen que no son y que luego no eran compatibles con lo del sistema digital. Es decir, ustedes le están diciendo, digamos, que todos estos errores es una sistematización que viene desde 3, 4 años antes. Sí, incluso... Ahora, ¿estarán de acuerdo ustedes que, digamos, llevar esto es, para mí, es sumamente complejo? Es decir, es un Tribunal Supremo Electoral coordinado con juntas electorales donde hay personas civiles como nosotros que han brindado su colaboración. ¿Ustedes creen que estas personas se prestaron para este juego? Eso es a lo que yo quiero llegar. Bueno, incluso también quiero hacer mención de algo que comentaba aquí mi compañero Elmer. Pudimos ver el año pasado también los procesos de cancelación en muchas organizaciones políticas por situaciones administrativas que realmente no tenían ningún objeto, ningún efecto legal. Era para darle una imagen a la población que estas organizaciones políticas que iniciaban los procesos de cancelación, y nuestro partido fue uno de ellos, que desde un inicio se quiso vedar la participación de nuestra organización política, y 6 organizaciones políticas más también tuvieron peligro de no participar en estas elecciones. Entonces sí vemos que también hay un claro plan desde hace algunos años para afectar a algunas organizaciones políticas. En cuanto a la pregunta que tú comentas, realmente la mayoría de juntas electorales departamentales que estuvieron para este proceso electoral han sido juntas que han estado en diferentes procesos electorales anteriormente. Realmente yo decir que sí estuvieron coordinados con alguna organización política o con el Tribunal Supremo Electoral sería alguna forma irresponsable de mi parte, pero sí tenemos conocimiento de algunas juntas que son familiares de algunos candidatos a algunos cargos de elección popular. Vemos de que algunas juntas electorales son trabajadores municipales, familiares de algunos candidatos. Realmente el tribunal, yo pienso que no vio ni hizo una depuración con tiempo de anticipación, sino que hasta este año tengo entendido yo que ellos empezaron a buscar a las mismas juntas, no hicieron una investigación profunda de coordinar con la gente de honorables, personas honorables de los municipios, de los departamentos. Yo creo que ellos, como decía aquí mi compañero, tienen 3 años para organizar un proceso electoral, y realmente tuvieron el tiempo para ver qué nexos políticos podrían tener algunas juntas. Y esto no solo es junta departamental y municipal, las juntas receptoras de votos, yo sé, muchas juntas hicieron un muy buen trabajo, que llevan años de hacer este proceso y que lo hacen de generación en generación la labor en juntas receptoras de votos, pero la junta receptora de voto el día de la elección es la parte fundamental que le da la validez y la transparencia a un proceso electoral. Es una función principal y primordial que realmente también a veces no es porque la misma junta receptora de votos quisiera hacer un trabajo malintencionado. A veces no hay una capacitación también real sobre estas personas. Tenemos el ejemplo de los digitadores, que es una labor sumamente importante, que ellos son los que reciben las actas y son los que digitalizan los resultados el día de la elección, y ellos fueron contratados, tengo entendido yo, con menos de una semana de anticipación antes al día de las elecciones. Imagínense la labor tan importante que tienen estos digitadores, que es trabajar bajo presión, tener a las organizaciones políticas ahí encima, los fiscales informáticos y ellos ingresando los datos, presiones, tanta cosa que ellos tuvieron que haber previsto con mucho tiempo de anticipación, y que se contratara gente comprometida, gente que tuviera, no sé, un grado de escolaridad o que supieran de temas informáticos. Yo sé que fue gente que contrataron a última hora, que realmente no tenían el expertise para poder digitar, y no solo es de saber digitar un acta, sino que también trabajar bajo presión, porque realmente en cada departamento se vive una realidad diferente. Tal vez un digitador que está aquí en la capital es otro tipo de presión a un digitador que trabaja en un centro de votación de alta conflictividad, en un departamento conflictivo. Entonces, también fue una falencia que tuvo el Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la falta de capacitación tanto a digitadores como a las juntas receptoras de votos. Y de igual forma, a una selección
firme y realmente que se viera con mucho tiempo de anticipación ante las juntas departamentales, porque sí, yo tengo años, trabajé incluso en el Tribunal Supremo Electoral y recuerdo que había muchas denuncias de políticos que decían, mire, tal junta tiene nexos con tal organización política, tal junta es familiar, y realmente yo vi casi los mismos rostros que en otros procesos electorales. Entonces realmente queda esto también como una lección para las próximas autoridades, que realmente las juntas electorales departamentales sí deben ser seleccionadas con el tiempo de anticipación y que realmente se garantice que las personas que se vayan a seleccionar sean personas honorables y que realmente no tengan ninguna afinidad política con ninguna organización. Bien, solo vamos a ir con el tema puramente de las actas para ir específicamente. Yo sí creo también que el TSE, y se vio, dejaba fuera algunos candidatos y metía a otros que no tenían que haberse metido. Eso se vio mucho en el TSE. No sé por dónde estaban los filtros del Tribunal Supremo Electoral. Me extraña mucho en la presidencia de Julio Solórzano, en la última, porque para mí es el de más experiencia. Y sí yo también creo que hubo negligencia o algunos descuidos del tribunal, que no haber dejado, por ejemplo, a gente afuera y haber dejado a población sin tener la opción de decir, yo quiero votar por esta persona. Y entre ellos mismos se contradecían. Por ejemplo, el caso de Suri Ríos. Ustedes vieron a la magistrada Mijango diciendo que para ella sí debería de participar. Pero yo quiero venir con ustedes con las actas, específicamente con las actas. ¿Qué fue lo que ustedes vieron? Porque allí en las actas estaría el génesis de todo este problema. ¿O me equivoco? Mira, yo quisiera tomar algo bien importante. Realmente crea un montón de dudas, cuestionamientos, y nos lleva a llegar a ciertas conclusiones si unimos todas las piezas. Durante el proceso electoral, dice el artículo 130 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que durante el proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral, para tener cualquier tipo de reunión de pleno, debe de convocar a los fiscales nacionales. Y está marcado, si tú lo ves, está marcado en celeste, que significa que es parte de las reformas. Ellos la conocieron, la conoció la Corte de Constitucionalidad. Y quiero leértelo. Pero durante el periodo electoral, los fiscales nacionales de los partidos políticos tienen el derecho de asistir a ellas, se refieren a las sesiones del tribunal, con voz pero sin voto, para las cuales deberán ser convocadas sin excepción alguna a todas las reuniones. A ni una sola reunión nos convocaron durante todo el proceso electoral. Luego crean la figura del fiscal informático y no convocan al fiscal informático para que pueda cumplir las funciones que le corresponden. Todo eso creó un montón de situaciones que nos llevó a que se creara el acuerdo 351-2019, que dio la apertura para la revisión del sistema, lo que estaba en las actas físicas a lo que está en el sistema informático. Alguien me ponía en Twitter, es que los fiscales como que no conocen el proceso. Claro que conocemos el proceso, si no fuéramos fiscales de nuestro partido, de nuestra organización. Conocemos el proceso. Yo sé perfectamente que el tema digital es para datos preliminares. Pero ojo, esos datos preliminares obviamente están generados de las actas. Entonces nuestro objetivo era ver si esos datos estaban bien subidos y si no, ¿para qué tenemos nosotros fiscales informáticos? Pero eso dio apertura. ¿Y esos datos no estaban bien subidos? No, habían demasiado error. Por ejemplo, habían errores de digitación, que era un porcentaje, pero había otro problema ya propiamente del software, que es lo que conocen como factor 21, le llamaron, que no sé en qué cabeza cabe que si yo sé perfectamente que van a haber más de 20 organizaciones, eso lo sabíamos desde el 2016, pues, y habían organizaciones que se estaban formando, por lo menos 5 organizaciones nuevas surgieron después del 2016. Si no estoy mal, Pedro, por ejemplo, tu organización salió después del 2016. Sí. Entonces, no hacer un software con, por ejemplo, con 30, ¿por qué hacerlo precisamente con 21? Con 20, ¿no? Y lo hicieron 20, con 20. El 21 en adelante tenía problemas. Entonces, perdón, a partir de ahí es que supuestamente se empiezan a duplicar los datos, ¿no? Ahí se empiezan a copiar los datos. El 21 toma del 11,
el 22 del 12 y así sucesivamente. O sea, se saltan los datos, pero quiere decir que los datos de los partidos del 21 en adelante no le corresponden a su organización. Y aquí no nos vamos al tema de a quién le corresponden esos votos. Se trata de que la persona que fue el 16 se levantó en la mañana, dejó a su familia, se hizo fila, presentó su EPI, ejerció su voto, se le respete el voto. Pero después de eso encontramos una serie de anomalías en las cuales vemos las actas no estaban testadas. Tú puedes cometer un error en un acta, está bien, es válido, o sea, somos humanos, cometemos errores, pero 26 errores, no, tacho todo, 26, otra vez, otra vez, entonces 26 más otros 26, a ver, 26 52 errores, 26 errores en una sola acta. En una sola acta. Sí, en una sola acta, o sea, toda el acta estaba testada, toda. Eso es imposible, eso no puede pasar. O sea, realmente, otra cosa importante, recordemos de que aquí hay un ejemplo claro, si lo puedes tú observar y después se lo vamos a pasar a los compañeros de producción para que lo puedan poner ahí en la pantalla. Todo esto es el número del estado. O sea, ¿cómo es posible? Y esta todavía se salva porque por lo menos los números se entienden, ¿verdad? Entonces, pero después tachan estos otros más que pusieron y ponen otros. Y todavía encima de eso, cuando sí conocemos el proceso, para quienes creen que no lo conocemos perfectamente el proceso. Viene un fiscal de mesa, tú como partido tienes el derecho a poner a tu fiscal de mesa, pones a tu fiscal de mesa, llega el fiscal de mesa, cuentan los votos, elaboran el acta, ya la elaboran, entonces vienen y emiten la certificación para cada uno de los fiscales. Obviamente los fiscales van a recibir esas certificaciones y van a verificar si los datos que están en esa certificación son los mismos que están en el acta. Pero oh sorpresa, cuando llegamos a la revisión, las certificaciones diferían de las actas que nosotros teníamos a la vista. Y peor aún, y tengo otro caso, y lo subí a mi cuenta de Twitter. Estaba el acta, estas actas lo que hacían es escanearlas. Las escanean, vienen, escanean el acta, la suben al sistema, la imagen, no los datos, la imagen. Resulta que el acta número 20, por así decirte, la tengo aquí física en mi mano, y cuando la veo en la pantalla tiene datos diferentes. Esa misma acta, habían dos actas. O sea, ¿cómo surgió todo esto? Es lo que nosotros quisimos llegar a fondo. Pedimos a las autoridades competentes, al Ministerio Público, etcétera, pero lo que nos sorprendió es que antes de que finalizáramos nosotros el proceso de revisión, viene el Tribunal Supremo Electoral como para desalentar ese proceso, sacar los acuerdos de adjudicación. Al sacar los acuerdos de adjudicación, nosotros, los compañeros que estamos aquí presentes, y otros 17 más, porque éramos más de 20 organizaciones, decidimos dar por terminado porque no nos íbamos a prestar a la burla de estar nosotros revisando y que a ellos no importa, ahí aislados, ahí guardados que se estén los fiscales, no. Esa revisión que era el famoso cotejo acta por acta que estaban haciendo en el Parque exactamente, de la Industria, ¿no? Y luego dio cabida a los recursos de nulidad, que pues Pedro tendrá más información sobre ese tema. Estos son medios de prueba que presentamos, que se presentaron. ¿Nos puede ampliar sobre esto? De este tipo de actas que mencionaba Elmer, presentamos más de 800 casos físicamente impresos a la Corte Suprema de Justicia. Se los dimos también como aporte nuestro a una organización que presentó una querella penal, la cual fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia, teniendo a la vista estos elementos. O sea, yo no sé cómo podemos nosotros decir que no hay errores o que no hay fraude o como queramos llamarle, o chanchuy como ponen ahora en las redes, pero ese delito no existe. O sea, podemos decir fraude, que nadie nos puede enjuiciar por eso, porque no existe ese delito. Pero un acta, que es la misma acta, que tenga dos valores... Valenzuela dijo que el que estuviera diciendo fraude le podía tirar al MP, ¿no? Por eso, pero para poder uno acusar a una persona, primero debe conocer el Código Penal y saber de qué tipo de delito lo puede acusar, ¿verdad? O sea, el fraude no está en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto no puede haber una acusación. Siempre tiene que existir previo el delito antes de señalar a alguien. Pero en este caso, un acta, el acta 2614, es la misma acta, que 4 días después aparece con datos diferentes.
ejemplo, aquí están señalados con flecha, después se los damos también a producción. El primer partido decía 2 votos, y ya cuando aparece a los 3 días después, con 21. Pero aquí viene lo más interesante. Uno decía 4 y aparece con 140. O sea, son 136 votos que le están poniendo de más dentro del sistema. O sea, aquí tiene que haber un operador que hizo este trabajo de cambiar esa acta. ¿Quién es ese operador? Toda la vida lo estuvimos diciendo. Pasó una experiencia que estábamos en plena reunión con los magistrados y entra uno de los compañeros al sistema y dice, muchacha, la base de datos está en 0. ¿Qué hace el señor presidente? Dice, yo no ordené eso. Y se para atrás el director de informática, yo tampoco. Entonces, ¿quién ordenó? Hay un tercero que toma decisiones en ese tribunal que no lo conocemos, pero es el que toma las decisiones de lo que se está realizando. Y esta acta es prueba fehaciente. O sea, en cualquier país del mundo, solo con un error o que se demuestre que un voto fue comprado, se anulan las elecciones. Con un voto. Acá estamos poniendo nosotros cantidades de miles de pruebas que no nos han escuchado, no nos han querido escuchar. El amparo que nosotros presentamos lleva adjunto magnéticamente todos estos medios de prueba. Y esperamos que el día miércoles la Corte Suprema pues tome una decisión apegada a derecho y que proceda conforme lo establece nuestra ley. Ahora, todo esto lo tiene los magistrados del TSE. ¿Es correcto? ¿Y ellos qué respuesta les dieron? ¿O siguen? Porque ellos insisten en que son equivocaciones del proceso y piden, y otra vez, porque ellos piden que no se ponga en duda el trabajo de cuántas juntas receptoras de votos. 21.099, ¿no? Nos pasó algo también en relación a eso. Recuerdan que yo le llevé y le dije, mire, señores magistrados, aquí hay 78 mesas. 78 mesas que no tienen acta. O sea, que no tienen el acta correspondiente y tienen datos. Así aparecía. O sea, el campo del acta vacío. Ah, pero en el área de los datos sí. Un partido con 98 y el otro con 140. Sin existir el acta. Y de estos habían 78 casos. ¿Y qué respondió el señor magistrado cuando yo le cuestioné? Porque en el área de trabajo nos decían, estas actas están cargadas porque están en poder de los magistrados. Se lo preguntamos al inspector y dijo, no, mejor preguntémoselos a ellos. Yo se los pregunté personalmente en una reunión y les digo, señores magistrados, lo que quiero saber es si ustedes tienen estas actas. Pues si ustedes las tienen, ¿por qué? Y háganlas llegar para que podamos tener acceso a ellas. Y se quedan viendo entre ellos, no tenemos ningún acta. Entonces, ¿por qué tiene datos? Esos errores, entre comillas, se fueron manifestando a diario. Nosotros pasamos 16 días en el Parque de la Industria y cada día nos sorprendíamos más de encontrar en esa cantidad de hallazgos. Por ejemplo, ese tipo de actas de las que están exageradamente testadas, porque es exagerado el testado que hicieron, son más de 1996 actas iguales. Hay más de 289 esta actas. sumatoria es la que según usted, digamos, llega a un poco más de 1 millón de más votos. Más de 1 millón de votos, exactamente. Sí, porque aquí tenemos un cuadro que precisamente lo preparamos en base a los datos que el tribunal dio. O sea, aquí no nos pueden decir que esto no existe. Estos datos están emitidos en los acuerdos que ellos firmaron. ¿Y cómo va a ser posible de que asistan X cantidad de personas a votar por presidente, pero 11,000 más o menos por el Parlamento o por el Estado Nacional? No puede ser. Si llegamos a votar 5 millones de guatemaltecos, tienen que haber 5 millones de votos en todas las 5 elecciones. Y lamentablemente ni un número cuadra, ni con lo que ellos reportan que están en la base de datos, que son datos preliminares y que no tienen ninguna validez jurídica, porque así nos lo han dicho. Entonces les decimos, ¿para qué nos están proyectando información si eso no sirve? Si ellos se van a fundamentar nada más en los documentos que les hace llegar la Junta Electoral Departamental, porque los acuerdos se fundamentan en el documento 8, que es el acta que elabora la Junta Electoral Departamental. Y para ellos eso es lo que mandan. O sea, todo lo que nosotros vimos en el área físicamente, todas estas actas, 4, para ellos muchas veces ni las conocen los magistrados. Porque yo les pregunté, ¿ustedes han visto esto? No les han llegado. A ellos les llega el documento 8, en donde lleva la sumatoria de todos los municipios del departamento. Y sobre eso ellos emiten sus acuerdos. Cosa que a ese documento nosotros no tuvimos acceso, a pesar de que la ley establece también que nos deben de notificar por escrito. Seguimos esperando. Elmer se cansó de pedir los documentos, hasta copia de las actas de las sesiones que nosotros tenemos todos los jueves, y nunca nos hicieron llegar un acta. Habían decisiones que se tomaban en pleno, enfrente de nosotros, y después decían que no,
Ejemplo de ello, el famoso acceso a la base de datos. Pedimos de que nos dieran acceso a la base de datos a los ingenieros informáticos, a los fiscales informáticos. Para eso nació el fiscal informático. Y los fiscales informáticos no pudieron realizar su tarea. No tuvieron acceso a la base de datos. Y la última reunión, cuando se los hizo ver Elmer a los señores magistrados, la respuesta, eso no lo aprobamos. Pedimos la copia de esa acta y no ha llegado la copia del acta. Tú querías hablar algo. Solo una cosa, ¿se recuerdan? La misma candidata Telma Cabrera de MLP, y que por eso Codeca llevó a cabo o va a llevar a cabo una manifestación. Ella fue, digamos, yo creo tener en mi mente que fue la primera que sacó un comunicado como partido formal y dijo que hubo fraude. Sí están conectados con eso. ¿Tú querías decir algo? Sí, respecto a eso también, esta elección también fue histórica en cuanto a la unidad de los fiscales de la mayoría de organizaciones políticas. Realmente vimos que al inicio éramos un grupo de fiscales, luego se fueron sumando muchos más fiscales, casi el total de las organizaciones políticas representadas por medio de sus fiscales. Estábamos unidos, realizábamos las peticiones en un mismo sentido, sin importar ideología, porque realmente aquí algo importante que hay que hacerles saber a la población es que esto no es por un bien de alguna organización política, sino que esto realmente es para la población de Guatemala. Y a eso les quería preguntar yo, porque ¿cuál es el interés que ustedes tienen? Porque también los han señalado ustedes que quieren sembrar el caos, que quieren, digamos, quieren hacer que Jimmy continúe, porque si esto, digamos, se atrasa, don Jimmy continuará más adelante. ¿Qué interés es el que ustedes tienen de esto? No, realmente nosotros en cierto punto somos también la voz de la población. Realmente nosotros somos como los representantes que incluso tenemos la legitimidad que nos da la ley electoral para presentar recursos de nulidad, para presentar las acciones de amparo, porque realmente la población en sí, la ley electoral no les puede dar esta legitimación, pero nosotros realmente, por lo menos nuestra organización política, y creo que aquí a mis dos compañeros tampoco es un interés personal o particular de alguna organización política. Esto es realmente lo que la mayoría de la población guatemalteca ha indicado a través de redes sociales, a través de manifestaciones, a través de marchas, que realmente sí fue muy claro. Incluso mismas juntas receptoras de votos, yo conozco algunas, me digo, mira, yo en mi acta de la mesa que a mí me tocó, yo puse unos datos y en el sistema están reflejados otros. Entonces también para ellos es como una cierta burla. A los mismos que estuvieron en las juntas receptoras de votos y me dicen, mira, ahorita en segunda vuelta yo no voy a estar, pues, porque realmente el día de mañana van a decir de que yo alteré algún dato, porque el que yo consigné en el acta es diferente al del sistema. Entonces realmente esto es para la población. Realmente Guatemala está confiando en la mayoría de organizaciones políticas. Este proceso electoral realmente nosotros estamos velando, por eso hicimos el tema de la revisión, aunque creíamos que no iba a tener un fin beneficioso para modificar alguna situación, pero era para darle cuentas a la población de que sí había muchas incongruencias, había muchas anomalías, para que la población se diera cuenta que realmente este proceso electoral fue viciado. Y una situación importante que yo quiero mencionar, ¿se recuerdan? 48 horas antes del proceso electoral, el tribunal hasta ese momento emitió el acuerdo por el cual se iba a hacer la regulación de los fiscales de las juntas receptoras de votos. Nosotros pasamos desde principios de este año indicando, señores magistrados, en cada reunión, ¿cómo va a ser el proceso para nosotros acreditar a nuestros fiscales? ¿Se van a tomar a ellos como financistas o como no financistas? Porque realmente ellos decían, ustedes, las organizaciones políticas, a los fiscales se les va a tener que habilitar un libro a cada fiscal. Imagínense, cada organización política tendría que tener 21,000 libros de financistas autorizados por el tribunal. Sería algo increíble, pues. Entonces nosotros, el tribunal, decían, si nosotros vamos con nuestros fiscales y le decimos, mire, tienen que venir a la capital a habilitar un libro de financista, entonces realmente había inconsistencias en esa situación y nunca el tribunal dio las reglas claras hasta 48 horas antes. Entonces por eso es la poca presencia de muchas organizaciones políticas a través de sus fiscales en juntas receptoras de votos. Entonces el tribunal, cuando tuvo la reunión con Torres y con Yamatei, le pidió a los dos que pusieran
un fiscal por cada uno de las mesas, digamos, como una parte para garantizar. Tengo una pregunta obligada a ustedes, porque la tengo que hacer, es obligada. ¿A ustedes les está pagando el partido por esta tarea que están llevando a cabo? Bueno, en lo personal yo soy fundador del proyecto, soy secretario general adjunto del proyecto, soy fiscal y secretario de organización también. A diferencia de lo que mucha población considera que los partidos políticos manejamos grandes cantidades de dinero, realmente esto ha sido un esfuerzo propio. Cada persona en su distrito, cada encargado de su distrito se ha encargado propiamente de su distrito. A mí no me pagan, yo tengo mi empresa por aparte, pero iniciamos este movimiento, como decía aquí mi compañero Prado, es histórico que nos unimos, la totalidad. Hay una organización que andaba ahí algo aislada, pero de ahí la totalidad de organizaciones nos unimos para poder hacer ver todas estas situaciones y colaborar con el Tribunal Supremo Electoral. Porque nosotros les dijimos al inicio, y aquí no me dejarán mentir los compañeros, llegamos y les dijimos, bueno, hubieron errores, tratemos de resolverlos, porque sabíamos nosotros que lo que le daba legalidad al proceso eran los acuerdos de adjudicación, porque ahí es donde ellos emitían ese acuerdo legalmente. Lo que aparecía en las pantallas se podía modificar, etcétera, etcétera, pero los acuerdos de adjudicación era lo que le daba legalidad. Entonces, hagamos una cosa: las actas que no estén claras, las actas que no se vean bien, las actas que estén testadas, abramos la caja que le corresponde, verifiquemos, contemos, y nosotros vamos a ser sus garantes. Nosotros vamos a darle la garantía ante la población para que ustedes no queden mal, señores Tribunal Supremo Electoral. Pero pudo más la indiferencia, pudo más el menospreciar y dejar inválido los esfuerzos que nosotros como fiscales ahora estamos me parece haciendo. que el TS decía que la ley no permitía que se abrieran las cajas electorales. La ley, ojo, la ley les faculta a ellos para que todo aquello que no lo contemple la ley electoral, ellos puedan emitir, y si no, no hubieran podido haber emitido el acuerdo 351 que dio vida a la revisión. Si ellos hubieran querido, lo hubieran podido haber hecho. Totalmente aparte de las audiencias de revisión. Y es que el legislador, vemos los constitucionalistas, los constituyentes, que elaboraron la ley electoral, algo que dijo Pedro muy importante: los documentos quedan en resguardo durante un año. Y el fiscal de Unidos, no se me va a olvidar, que dijo, bueno, y entonces, ¿qué lógica tiene tener resguardados los documentos un año si nadie los puede ver? Y nosotros no somos fiscales, pues, no podemos nosotros llegar y fiscalizar todo el proceso electoral sin restricción alguna, y eso lo dice la ley. ¿Ustedes están convencidos que todo esto que han enseñado, esto lo va a ver la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público? Esperaríamos ¿Están convencidos que toda esta información la va a tener Rafael Curuchich? Bueno, si me permitís, parte de ella ya la tienen, pues porque se las hicimos llegar ahí mismo, en el lugar, en el área del Parque, la industria. Había una delegación del Ministerio Público. Y cada vez de que aparecía algo extraordinario se les llamaba, tomaban fotografías, se levantaba un formulario, se firmaba a los fiscales que estaban en cada uno de los cubículos, y ellos se llevaban esa información. O sea, ellos tienen esa información, inclusive ellos fueron a secuestrar la base de datos. Esta información la tienen ellos magnética, y si ellos quieren, la tienen física. Entonces, lo que se requiere ahorita del Ministerio Público es esa voluntad de querer darle celeridad a esta investigación, y que realmente ellos puedan decirnos y aclararnos este panorama político que está tan confuso. Yo le digo confuso, ¿por qué? Porque respondiendo a tu pregunta de que si nos pagan, ¿verdad? Estoy en la misma situación de Elmer, yo soy fundador del Partido Avanza, y el espíritu que nos motivó a participar en política, porque somos nuevos en este campo, era precisamente echar a andar el artículo 4 de la Constitución, donde dice que todos los guatemaltecos somos libres e iguales, en dignidad y derechos, para alcanzar una vida fraternal entre sí. Y ese era el objetivo primordial del partido político. Lamentablemente, gracias a este trabajo que hicieron estos señores, mi organización desaparece. Yo no tengo ningún interés de estar aquí sentado. Yo vine
porque me debo, como decía también Prado, al pueblo. O sea, esas 27,000 personas que firmaron en mi organización creyeron en Pedro, y Pedro les está respondiendo diciéndoles: yo no creo en este proceso. ¿Por qué no creo? Porque yo tuve a la vista todas las anomalías que se encontraron, de ver de que lo que decía también Elmer, un acta 4 con datos diferentes a la 5A, que la 5A es la que tenían acceso los fiscales de mesa. Entonces, ¿para qué hay fiscal de mesa si los datos los cambian posteriormente? Están pidiendo que pongan fiscales. ¿De qué? Yo les digo: miren, muchachos, mejor deberían de poner una cámara sobre cada mesa y ver, ¿verdad?, en el momento presente qué están haciendo los señores. Yo no estoy en contra de ninguno de los que han trabajado voluntariamente. Muchos son honorables, como decía Prado. Pero sí quiero decirles, me llegó a mis manos a través de las redes, en donde un presidente de mesa en Estados Unidos, que fueron tan pocos los votos, porque el gran movimiento y gran gasto que hicimos para 700 votos da pena, pero un presidente de mesa renunció públicamente, indicando que la información que estaba viniendo ya no era la que ellos habían recibido. Eso debería ser tomado en cuenta. Es un medio de prueba, un testigo presencial que está diciendo que la cosa no está bien. 2 más de acá de la ciudad en redes subieron. Yo tengo, hoy lamentablemente no las traje, pero se les puedo hacer llegar las fotos de los correos de ellos, donde dicen que renuncian porque los datos que están ahí no son los que ellos manifestaron en el acta. Entonces, esa es responsabilidad de alguien. Tiene que haber un responsable. Aquí está el ejemplo: 5A con 4. No coinciden los datos. Encima de que están tachados, les ponen datos diferentes. Eso no puede pasar. O sea, solo aquí en Guatemala pasa eso. Y el colmo, crear instrumentos jurídicos como que son los acuerdos para después decir que no tienen validez. Aquí está la respuesta que me dieron al recurso de nulidad del Parlamento Centroamericano, donde ellos se fundamentan e indican que el acuerdo 351 no tiene validez jurídica alguna, porque para ellos la ley les faculta que lo único que para ellos tiene valor son lo que les reportan las juntas electorales departamentales. Entonces, ¿para qué crearon esa comisión? Para gastar, para desgastarnos a nosotros. Porque todos los gastos que incurrimos al tener gente en el Parque de la Industria fueron dados por las organizaciones. Y nuestra organización no tuvo financista. Los financistas fuimos los mismos fundadores. Somos un equipo de profesionales que decidimos apostar por Guatemala. Pero lamentablemente ahora da tristeza de ver que cuando uno quiere innovar en el país, las grandes organizaciones tradicionales no lo permiten. Porque ellos lo planifican con años, lo que decía él. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿esto puede suceder el 11 de agosto, en pocos días, a horas? ¿Puede suceder esto? Pues realmente... ¿O creen ustedes que el Tribunal Supremo Electoral arregló esos errores que son para ellos? Pues realmente el tribunal ha dicho, primero, una de las acciones que ellos hicieron fue el tema del cambio del director de informática. Realmente luego dijeron que el sistema informático no lo iban a cambiar, que iba a seguir el mismo. Y ahora esta última semana hay una orden de la Corte Suprema de Justicia por un amparo que se le dio con lugar al CEDECON, que sí debería haber alguna modificación en el sistema y una revisión profunda de este tema. Que el director, que es Benjamín, el nuevo Benjamín Rosales, él dijo que a 11 días era imposible hacer modificaciones. Realmente, entonces ahí nos da alguna duda y preocupación realmente al pueblo guatemalteco. Y como les repito, nuestra organización política y ninguna de las 3 aquí representadas va a estar el 11 de agosto en la segunda vuelta. Sin embargo, esta es una preocupación del pueblo de Guatemala y realmente nos preocupa de que los resultados que se vayan a dar ese día y las anomalías que se puedan dar vayan a ser las mismas que se dieron en la primera vuelta. Las juntas electorales departamentales y municipales, hubo muchas peticiones de las organizaciones políticas para que las cambiaran, y yo creo que a este momento no ha habido ninguna respuesta. Nosotros la semana antepasada firmamos también un memorial, más o menos unas 15 organizaciones políticas firmamos un memorial donde solicitábamos como primer punto la modificación y cambio de más o menos 1000 juntas receptoras de votos para esta segunda vuelta. No hemos recibido tampoco una respuesta por escrito sobre este tema. Fiscales míos departamentales y municipales también lo han hecho en sus respectivas jurisdicciones y tampoco hemos recibido respuestas sobre esto. Entonces, y es algo que no nos afecta como organización política, sino que realmente le va a afectar en algún momento al pueblo de Guatemala este 11 de agosto. Entonces, realmente nosotros sí hacemos un llamado al Tribunal Supremo Electoral, como lo hemos venido haciendo todo este tiempo, que realmente atienda
porque no es solo una petición de una organización política en particular, sino que, como les decía, es un grupo de fiscales que tenemos un mismo fin, un mismo objetivo, una misma visión, que realmente nosotros queremos que esto se haga con transparencia, que se haga, digamos, de una forma como lo establece la ley electoral y como se ha hecho en otros procesos electorales. Realmente los fiscales que van a estar, los digitadores, nuestros fiscales informáticos, nosotros vamos a tener representación por lo menos en el tema de fiscal informático el día 11 de agosto, porque realmente sí queremos ver de que todo se lleve a cabo bien en el sistema, que no haya ninguna anomalía, y vamos a darle también seguimiento en algunos departamentos para ver cómo se está dando la elección, porque sí, realmente queremos ser vigilantes de esta segunda vuelta y que esto le quede claro a la población, que por lo menos nosotros, y creo que los demás partidos políticos, vamos a estar vigilantes este 11 de agosto del actuar del Tribunal Supremo Electoral, de sus juntas electorales, para verificar de que este proceso electoral que finaliza, digamos, este domingo, se pueda dar de la manera más transparente posible. Elmer, el Ministerio Público sí está haciendo un acta, un cotejo acta por acta. Cuando llegó a la sede del tribunal en la zona 12, secuestra toda la documentación, el software, y tengo entendido que también hicieron un simulacro a la hora de digitación de datos. ¿Qué es lo que esperan ustedes de ese trabajo del Ministerio Público? Lo que esperamos del trabajo del Ministerio Público es que ellos puedan venir y no solamente secuestrar una base de datos en digital, sino que también puedan venir a crear una comisión para la verificación de documentos físicos. ¿Y eso no lo está, crees que no lo está? Yo tengo entendido que en algún momento, por ejemplo, no lo están haciendo. No han abierto ni una carta. O sea, es que ahí es donde va el punto. Yo sé que estamos jugando en varias canchas al mismo tiempo, pero esto hay que verlo como ese complejo deportivo. Elevate un poquito más y ves todas las canchas al mismo tiempo. Estamos hablando de la segunda vuelta, es un tema, y estamos hablando de que aún existen dudas serias sobre los resultados de la primera vuelta. ¿Me entiendes? Es realmente preocupante ese asunto, porque claramente el Ministerio Público llega a la unidad de informática del Tribunal Supremo Electoral, a la zona 12, y toma una copia de la base de datos. Recordemos de que nuestro proceso electoral recae aún en papel. El sistema informático sirve para emitir datos preliminares. Y eso lo sabemos nosotros perfectamente, lo entendemos, pero eso nos dio una luz. Que para algunos eso es lo que garantizaba los resultados. Que no es así, la ley es clara y lo establece de esa manera. Pero el sistema informático nos dio una luz para llegar a las actas. Ahora ya vemos lo que está mostrando Pedro, lo que todos vimos en el Parque de la Industria, y vemos claramente que hay necesidad de ver los documentos originales. Esos se encuentran únicamente en las cajas electorales. Pero el MP sí puede, con una orden de juez, hacer que le abran las cajas electorales. El MP, el tribunal, Elmer Palencia como fiscal, cualquier otro fiscal que acredite cualquier otro partido debería de tener el derecho de poder ir y abrir una caja si existen dudas sobre alguna junta receptora de votos en particular. Y esto obviamente lo que va a hacer es garantizar y darle al Tribunal Supremo Electoral transparencia. Es que nosotros no está. Yo sé claramente que ni Julio Solórzano, que ni el licenciado Lizardi, ni el doctor Valenzuela, ni Pineda, ni la licenciada Mijangos cuentan votos. Eso lo sabemos nosotros perfectamente. Pero nosotros les dijimos, somos 26 organizaciones que podemos crear una comisión de voluntarios que vayan y les ayuden a ustedes a certificar que realmente esos son los datos. Despreciaron la ayuda. Cuando en las elecciones anteriores, 2015, el 28 de noviembre, por ahí 24, 28 de noviembre, emiten los acuerdos de adjudicación de cargos de diputados diputado del Estado Nacional, distritales y Parlamento Centroamericano, después de la segunda vuelta. Y no hubo tanto problema con que sí, que hubo esto, que hubo lo otro. Todo el mundo tranquilo esperando los acuerdos. Pero ahora los sacan antes de la segunda vuelta. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la premura?
Yo entiendo perfectamente lo de la segunda vuelta, es que tenemos los tiempos, que sí, que no sé qué, que no sé cuándo, perfecto. Entonces se determina quién va en primero y en segundo lugar, pero ahí no están adjudicándole cargos a nadie. Solo están determinando quiénes van a segunda vuelta. Pero la adjudicación de cargos, una diputación puede determinarse por 36 votos, así como estaba cerrado de cerradas en algunos distritos. Y efectivamente así fue. Entonces, ¿cuál es la prisa de sacar los acuerdos de adjudicación y no esperar la ayuda que nosotros le estábamos dando? Es que nosotros no nos representamos solos. Pedro habla de 26,000 afiliados que tiene su organización, yo hablo de 30,000. Aquí el compañero, en total nosotros representamos más de 500,000 de afiliados, adicionalmente a los 5 millones de ciudadanos que llegaron a ejercer su voto, porque llegaron a ejercer su voto por una de las 26 organizaciones que nosotros representamos, no por nadie más. Entonces tenemos la harta legitimación para poder pedir lo que nosotros queramos conveniente de la transparencia del proceso. Es que ellos son solamente árbitros de ir dirigiendo el tema, pero nosotros somos los que jugamos, nosotros somos los que a la larga somos los que establecemos hasta las reglas del juego. ¿De dónde provienen los diputados? De las organizaciones políticas. ¿Quiénes establecen las reglas del juego? Los diputados. Entonces, ese es el ciclo del proceso electoral. Y ojo, yo voy a lanzar algo importante hoy acá. Primero decirles de que no les parezca extraño que gracias a las reformas a la ley electoral y partidos políticos van a existir, aparte de las nuevas organizaciones que por inanición le puedo llamar, por no haber acumulado o llegado a tener un diputado, van a morir en noviembre. Pero a partir de enero van a morir otro resto de organizaciones por situaciones de la unidad de medios de comunicación, por ejemplo. Ridículas, multas ridículas por auditorías que andan preguntando, bueno, y ese vaso desechable que está tirado lo reportaron, y aquello y no sé qué, y mire esa caja de cartón que está ahí. Nosotros estábamos en plena campaña y teníamos auditor de planta dentro de la organización, en plena campaña, y nos estaban pidiendo reportes de no sé qué, no sé cuándo. Mire esa publicación de Facebook, nosotros ahí calculamos que hay 300 gentes, y 300 gentes, 300 playeras. Me imagino que le dieron playeras a todos, me imagino que discúlpame, o sea, por una publicación de Facebook. Ah, no, es que, mire, y esta caminata del mercado no es gratis. O sea, por situaciones así, y lo que van a hacer es que, ojo, a punta de multas van a cancelar partidos políticos con fines políticos. Ahora, plenamente. ¿No crees que lo que también está sucediendo es que realmente el Tribunal Supremo sí está siendo supremo en esta ocasión y no como en las otras ocasiones? Porque ahora, digamos, el Tribunal Supremo Electoral realmente está siendo el Tribunal Supremo Electoral que se necesita, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre supremo y tirano? No sé, ustedes digan. Por eso te digo, o sea, ¿es supremo o tirano? Porque aquí estamos hablando de que o cumplen la ley a cabalidad, entonces no está siendo supremo, porque el artículo 130 jamás lo cumplieron. Por lo tanto, yo podría decir y presentar un recurso legal donde le presento que quedan inválidas todas las resoluciones que ellos sacaron durante todo el proceso electoral, porque jamás convocaron a ni un solo fiscal, y sino que el fiscal que le hayan convocado, que me presente la convocatoria por escrito. Okay. O cumples todo o no cumples nada. Sí. Y de igual forma, lo supremo, el tribunal realmente no lo puede tener porque hay recursos, acciones de amparo que la Corte Suprema le puede cambiar o enmendar la plana al Tribunal Supremo Electoral. Realmente aquí es otra situación, como decía Elmer. Lo supremo realmente yo creo que aquí no es sino que ellos, incluso hay temas que están ellos omitiendo el derecho de defensa de las organizaciones políticas. Por lo menos podemos ver temas de multas. Ellos solo emiten una multa de 100,000, 200,000 dólares. Y no es a nuestra organización política, todavía no nos han emitido ninguna multa, pero he visto de otros que les han emitido multas sin ningún tema de derecho de defensa. Que realmente solo, mira, yo vi esa publicación y me contaron esta denuncia, entonces, boom, ahí va la multa. No hay una audiencia al partido, mire, esta situación, se sucedió esta denuncia, entonces defiendas. No, de una vez ahí va la multa de los 50,000 dólares o 200,000 dólares. Y también podemos ver en el tema que hablabas al principio de la variación de algunas resoluciones. El tema del transfugismo. El registro de ciudadanos resolvía de una forma. A unos tránsfugas los declaraba vacante la casilla
Después el tribunal enmendaba la plana. A otros no los declaraba vacantes. A los contratistas del Estado, el registro de ciudadanos tomaba una interpretación y el tribunal otro. Entonces ahí yo no veo un tema de supremacía o de tribunal supremo. Realmente ahí las interpretaciones no se dieron de la mejor forma, o no sé qué otro tipo de situaciones pasaron en el Tribunal Supremo Electoral, porque realmente la reforma a la ley electoral no fue hecha ni en el 2019, 2018, sino fue en el 2016. Tuvieron 3 años, como lo ha indicado mi compañero Palencia, Elmer Palencia, para ellos implementar estas reformas. Hasta este año se emitían acuerdos o emitían sus interpretaciones. No había una uniformidad de interpretaciones a la reforma que se habían dado. Ellos decían, no, es que miren, las reformas electorales son muy confusas, tienen esto, pero es lo que teníamos en este año. Y unas reformas aprobadas por un Congreso presionado, ¿eh? Además de eso, por ellos, ¿no? eso también hay que decirlo, que por ejemplo, también aquí hay un poco de responsabilidad de nuestros congresistas, ¿no? Totalmente, sí. Es decir, todo el sistema no es que solo esté fallando de un lado, es un sistema que está fallando desde los 158 que se sientan allá en el hemiciclo y que responden a las presiones que mejor le parezcan. Yo ya voy terminando, pero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que esperan del Ministerio Público? Porque también nos queda con el Ministerio Público esa salida intempestiva que también yo me pregunto, una salida intempestiva de Óscar Shahad de la Fiscalía de Delitos Electorales a tan poco tiempo. ¿Cuánto fue? 2 semanas quizá de haber empezado la primera vuelta. Sí. Me parece terrible. Luego la salida, también la salida de Leopoldo Guerra. Bueno, son varios factores que también no suenan mucho dentro de un proceso que debería de ser, digamos, normal, si lo podemos catalogar como normal. ¿Qué es, y finalizo con ustedes, qué es lo que ustedes esperan? Porque pareciera, y si ustedes están de acuerdo conmigo, pareciera que la pelota ahora está del lado del Ministerio Público. Porque estamos a horas de que el 11 de agosto a las 11 o 12 de la noche en la conferencia del Ministerio Público nos oficialicen quién va a ser el presidente o la presidenta de este país. Pero la pelota en estos momentos está del lado del Ministerio Público. ¿Qué es lo que ustedes esperan del Ministerio Público? ¿Le tienen confianza al Ministerio Público? ¿Le tienes confianza al Ministerio Público? Pues realmente, como habíamos indicado, el Ministerio Público estuvo en las audiencias de revisión que se dieron, hubo una comisión de parte de ellos, pero hubo algo que me llamó la atención del actual jefe de sección, del señor Curuchiche, y él indicaba en una entrevista que él me llamó la atención, porque realmente decía yo, bueno, si ellos están en este lugar es para actuar y accionar pues cualquier anomalía que ellos encuentren, pero ellos decían, bueno, yo esperaría que el Tribunal Supremo de forma cordial me remita las actas número 4 en su momento, ¿verdad? En su oportunidad, pero realmente aquí no es de cordialidad ni nada, sino que realmente el tema de las anomalías es evidente, pues las incongruencias son evidentes, y ellos, como han accionado en otras situaciones, realmente de esta fiscalía, pues que fue creada para eso, pues no tiene otro tipo de labor de trabajo, sino que es específicamente para temas electorales. Ellos tendrían que estar capacitados y vigilantes más que todo en este año para realmente ellos accionar, y yo por lo menos sí esperaría el accionar del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Electorales. Realmente ha sido fortalecida esta fiscalía, tengo entendido que tiene gente, tiene personal para hacer la labor. Ya hicieron la primera acción de ir a ver el sistema, a secuestrar el sistema, entonces creería yo y sí esperaría nosotros una respuesta de parte de ellos, porque denuncias han habido de parte de nosotros. Esos 18 o 17 días que estuvimos ahí en el Parque de la Industria, presentábamos, las diferentes organizaciones políticas presentábamos denuncias ahí, entonces quisiéramos nosotros tener una respuesta, un accionar verdadero del Ministerio Público a través de esta fiscalía, porque sí son evidentes las inconsistencias encontradas, y que podamos tener un resultado favorable, digamos, de esto, y las responsabilidades correspondientes, y accionar en contra de las personas que se puedan ver involucradas en esta situación. Entonces sí esperamos nosotros de parte de ellos
un accionar no vigilante. ¿Y crees que sí lo van a hacer? Pues yo esperaría que sí, confiaría que sí lo pudieran hacer. Elmer, Bueno, ¿tenés confianza o no tenés confianza en el ministerio? Bueno, definitivamente nosotros como ciudadanos, como organizaciones políticas, verdaderas instituciones de derecho público, tenemos que confiar en nuestras instituciones, y yo confío que el Ministerio Público pueda hacer la función que corresponde, pero esperaría de que no fuera solamente una verificación del software o una verificación de la base de datos, porque al momento de decir existieron anomalías en esto, entonces el tribunal va a responder rápidamente. Efectivamente, se dieron las anomalías, pero eso no tiene incidencia y no es legal. Entonces no crea legalidad alguna para los resultados. Yo esperaría que esta fiscalía venga y secuestre documentos, venga y verifique las actas físicas que generen inconsistencias. Eso es lo que esperaría. Pero el balón no solamente está en la cancha del MP, el balón creo que también trasciende a la cancha de la próxima legislatura. Esperaría que la próxima legislatura, con responsabilidad, pudiera recoger de parte de las organizaciones políticas. Es que aquí todo el mundo habla. Yo puse un Twitter en mi cuenta de que están aquellos grandes analistas, cruzan las piernas y dicen sí, se haga aquello, que se haga lo otro, que se haga acá, deberían, pero ellos no hacen. Realmente yo esperaría que esta próxima legislatura recoja de toda la experiencia que obtuvimos como organizaciones políticas para hacer una nueva reforma o una nueva ley electoral. Yo le apostaría a una nueva ley electoral. Ahí tendríamos que ver los constitucionalistas si es factible una nueva ley electoral o unas reformas sustanciales para crear perfiles, por ejemplo, para quienes van a ser los de las juntas receptoras de votos, crear un perfil para quienes van a ser las personas de las juntas electorales municipales, juntas electorales departamentales, que no tengan dependencia de una entidad pública, que no tengan dependencia de una municipalidad, que no tengan parentesco con cualquiera que se esté postulando en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay varias cosas que se pueden recoger de todo lo malo que pasó en este proceso. Pudiéramos decir de que la pelota no solamente está en la cancha del MP, sino que en la próxima legislatura para nuevas reformas a la ley electoral, y que esto nunca más se vuelva a repetir. Gracias. Sí, yo creo que tal vez me voy un poquito más allá, ¿verdad? Porque al hablar de supremacía quiere decir que no hay nadie sobre las decisiones que yo tomo, ¿verdad? Pero acá en Guatemala la única que tiene supremacía es la Corte de Constitucionalidad, y aquellos son los que le ordenan al tribunal y le ordenan a la Corte Suprema. Entonces ninguno de los dos que tienen el título de supremo son supremos en Guatemala. Entonces yo diría de que la cancha, aparte la lanza aquel todavía para el otro año, yo la sigo manteniendo este año. No solo la tiene el MP, la tiene también la Corte Suprema de Justicia, con los amparos que está pendiente de resolver, que lo resuelva conforme a derecho, que se quite la camisa política de quien lo llevó, quien lo empujó para llegar a esa posición, que se ponga la camisola de Guatemala y diga la decisión la vamos a tomar para beneficio del pueblo de Guatemala. Yo creo que están más... Ahora, ¿ustedes creen realmente que aquí la política está metida? Porque la política está metida en todo. ¿Ustedes realmente creen que la Corte Suprema, por ejemplo, que el Ministerio Público pueda confirmar lo que ustedes dicen? ¿Ustedes creen que ellos se la puedan jugar estando ahora del 11 de agosto y decir, señores, el balotaje ya no va? ¿Ustedes realmente creen que nosotros tenemos esa calidad de justicia como para decir que el 11 de agosto no va? ¿Realmente ustedes creen que va a pasar eso? No, definitivamente no. O sea, Guatemala necesita personas responsables y valientes, porque esas tomas de decisiones son bastante... Yo diría, cuando aquel habla de hacer una nueva ley electoral y de partidos políticos, digo, para eso necesitamos una constituyente. El Congreso no la puede cambiar, el Congreso puede modificar. Pero yo creo que Guatemala sí ya se necesita una constituyente. Hay muchas cosas que reformar, no solo en el electoral, sino que también en aspectos educativos, en aspectos de administración del sistema, en recuperar la república que establecieron nuestros antepasados. Creo que yo me iría más allá y decirle, Ministerio Público, en tus manos está ahorita tomar decisiones de investigar, descubrir responsables y sancionar a esos responsables. Porque al destapar esas cajas van a encontrar que no están completos los votos, que están alterados, que no es la suma que pusieron. Espero que en su momento lleven a los tribunales a las personas que lo hicieron, porque no se vale jugar con la decisión sagrada que tenemos los ciudadanos de votar por una persona y querer que ella llegue a ocupar esa curul o esa presidencia. Pues lamentablemente en Guatemala todavía seguimos dejándonos llevar por lo que dicen, por lo que me ayudan, por lo que a donde yo quiero estar,
A nosotros los fiscales nos acusaron de que no hacíamos nada, que estábamos ya integrando algunos de los equipos. Yo les digo, en lo personal no estoy integrando ningún equipo y sí hemos actuado. Hemos presentado los recursos de nulidad, están pendientes todavía en el tribunal. Imagínense, el Tribunal Supremo Electoral no ha resuelto recursos de nulidad que presentamos hace más de 20 días. Mientras que la ley dice que son 3 días para resolver y 2 para notificar. Decimos que trabajamos apegados a la ley y lamentablemente no cumplimos con la ley. Porque si fuéramos a lo estricto sensu de la ley, diríamos que este proceso no podía seguir adelante desde el momento que se presentó un recurso en contra de la elección, porque no está firme la resolución. Una resolución, para que esté firme, no tienen que haber recursos pendientes de resolverse. Hay recursos de nulidad, hay recursos de amparo que están pendientes de resolverse, por lo tanto, todavía no está firme la resolución del tribunal. Y yo me voy ahí y me aventuro en decir, bueno, hasta la campaña que hicieron los 2 candidatos no fue legal, porque no está resuelto en definitiva los recursos que se presentaron. ¿Y quiénes son los culpables? Los señores que están administrando la justicia. ¿Y todo por qué? Porque siempre hay un ente superior que nos viene a decir qué hacer. Eso debe desaparecer en el país. Guatemala se creó bajo 3 poderes y deben de ser independientes y deben de respetarse sus resoluciones. La Corte Suprema debe de ser otra vez la Corte Suprema de Justicia, en donde ella toma las decisiones judiciales y no que después se las cambien o lo hagan cambiar su decisión. Y el Tribunal Supremo Electoral, nosotros hace aproximadamente 6, 7 años hicimos un ensayo donde decíamos que el tribunal debería dejar de ser juez y parte, porque ellos planifican, ejecutan y se juzgan. Y por eso nunca hay nada en contra de ellos. Acá en Guatemala tenemos que dividir ese Tribunal Supremo Electoral en 2 entes, un administrativo, un consejo que administre y lleve adelante las elecciones, y un tribunal contencioso que realmente juzgue a estos que están administrando el proceso. Ahí vamos a llegar a tener transparencia, ahí vamos a poder decir que sí es un tribunal superior, un tribunal donde nadie le va a imponer. No deben de existir recursos adicionales. Si los que se nombren para que ellos sean los que apliquen la ley electoral, ellos tienen que ser los que la apliquen en definitiva, sin esperar que alguien le corrija la plana. Esos cambios necesita nuestra Guatemala, esos cambios son los que nosotros quisiéramos haber podido impulsar, pero les digo la verdad, Corte Suprema, resolvé, tribunal, trabajá pegado derecho, y pueblo, hagamos respetar nuestra voluntad. José David Prado, Elmer Palencia, Pedro Catalán, muchísimas gracias por haber estado aquí, y pues yo creo que las cosas no se van a terminar aquí. Pueden venir cosas más adelante a nivel de justicia, y pues bueno, vamos a ver qué sucede. Lo que sí es un hecho, y sí estoy de acuerdo contigo, la ley electoral, ¿no? Una revisión, y sobre todo con diputados que realmente hagan bien su trabajo y no por caer bien ante instituciones que los presionan o los amenazan, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, Luis.